Bueno, voy a iniciar la clase número 6. ¿Ya? Esta presentación es una definición respecto de la longitud de onda L. ¿Sí? Entonces, estos son unos conceptos que no están en nuestro texto de referencia. ¿Ya? Una forma de medir la longitud de una línea se llama la longitud eléctrica, que es igual a la longitud física por la raíz cuadrada de la permitividad. ¿Sí? Otra forma es la longitud en términos de lambda. Esto es lo que ya hemos estado utilizando, ¿no? ¿Qué significa la longitud en términos de lambda? Significa, ¿sí?, dividir la longitud de la línea en metros sobre la longitud de la onda, de la lambda de operación. ¿Ya? La longitud de la línea en metros dividido la lambda de operación, de una longitud de onda, ¿ve? De la lambda de operación, en metros. Entonces, esto nos dará un valor, ¿no? Nos dará, por ejemplo, 1.2 lambda, o un lambda. ¿Qué significaría un lambda? Que la longitud es igual a la lambda de la frecuencia de operación, o la frecuencia que se está trabajando sobre la línea, ¿no? De alguna forma, esto ya lo hemos estado viendo. Y después la longitud en grados eléctricos, que es igual a beta por la longitud en términos de lambda, ¿no? Entonces, esta longitud en términos de lambda por el beta me da la longitud en grados eléctricos. Esas son las tres maneras. Nosotros vamos a utilizar estas, la longitud en términos de lambda y la longitud en grados eléctricos. ¿Ya? Ahora, el fabricante nos da el factor de velocidad, ¿no? El factor de velocidad está dado por la velocidad en el medio sobre la velocidad de la luz. Este es el factor que nos da el fabricante y a nosotros de este factor lo que nos interesa es la velocidad en el medio cuando trabajemos. ¿Está bien? Entonces, cuando se utiliza ese factor de velocidad, los valores dados acá en C se deben dividir por el factor de velocidad para obtener los grados eléctricos correctos que representan la longitud de la línea. Muy bien, entonces estos son los dos formas en que vamos a hablar de la longitud de la línea según nos convenga. ¿Ya? Bueno, esto también está en el texto resumen, ¿no? Pueden pedir al auxiliar docente. Yo tengo un texto resumen de las presentaciones también, ¿no? Entonces ahí está esto un poquito más detallado, nada más. Bueno, ahora vamos a pasar a hacer algunos conceptos de repaso y algunos simbología, ¿sí? Que lo hemos estado viendo, pero ahora necesitamos precisar con mayor exactitud, porque vamos a ver realmente en esta clase conceptos muy importantes de la línea de transmisión y sobre todo cuando la línea de transmisión ya está en operación. Hasta ahora hemos definido los parámetros, hemos sacado algunos conceptos, pero ahora ya vamos a avanzar un poco más. Por eso es necesario aclarar esta terminología. Ahí tenemos una línea de transmisión. Este es un generador que tiene una cierta lambda o una cierta frecuencia, una lambda de operación, y esta sería su impedancia interna. Entonces, la línea de transmisión, lo podemos hablar nosotros del lado 1, lado 2, o lado del transmisor y lado del receptor en este caso. ¿Sí? Muy bien. Aquí está la longitud de L, que ya sabemos ahora, lo vamos a medir según nos convenga en términos de lambda o en grados eléctricos.
Y aquí estoy poniendo el ZL diferente de Z0, ¿no? Eso es lo más común. Pero también hay que buscar la condición de ZL es igual a Z0 porque tiene las particularidades que a nosotros nos interesan, como ya hemos visto, ¿no? Con ZL diferente de Z0 hay voltaje reflejado, voltaje incidente. Cuando son iguales, no hay voltaje reflejado. Muy bien. Pero ahora vamos a hablar del siguiente. Una cosa es que este generador esté así en circuito abierto sin conectar, digamos, ¿no? Entonces, ese es un caso. Esto sin conectar. Después lo conectamos. Y al conectar le aplicamos un voltaje. Después de cierto tiempo, ese voltaje llega aquí. Y según las condiciones de este ZL y Z0, puede o no existir un voltaje reflejado. Vuelve para acá. Bueno, en esas condiciones entonces vamos a aclarar esto. Esta va a ser la lambda de operación o la lambda en espacio libre o lambda cero. Esto en cuando no está conectado acá. Esto no está conectado, entonces tiene su voltaje de generador. ¿Y cuál es? Y aquí está la relación de la velocidad de propagación, lambda cero por F0. Esto está sin conectar acá, circuito abierto, si quieren, ¿no? Muy bien, si esto está en circuito abierto y no está conectado, si nosotros medimos acá, ¿cuánto va a ser el voltaje antes de conectarse? Obviamente B sub G. Entonces, ese voltaje lo vamos a definir también. Ahí está, miren. Entonces, B sub G es el voltaje de circuito abierto, sin conectar la línea de transmisión. Si no está conectada la línea de transmisión, entonces el voltaje que se mide aquí es B sub G. Cuando se conecta, en el instante que se conecta, entonces aquí ya se cierra el circuito. Esto ya sabemos que el circuito es del lado de transmisión. Entonces aquí va a haber esta resistencia en serie con la impedancia de entrada de la línea. Entonces en este circuito, ¿sí?, es el que hay que analizar el voltaje incidente inicial que aplicamos a la línea. ¿Cuál sería? Bueno, depende del valor de la relación entre esta resistencia, entre esta impedancia y la impedancia que está aquí, ¿sí? Entonces aquí se aplica un divisor de tensión y la impedancia aplicada aquí sobre la impedancia de entrada, ese es el voltaje que se va a aplicar acá. Ahí están los términos, ¿ve? El V sub G en circuito abierto, sin conectar a la línea, el V en el lado 1, o el V incidente, el voltaje incidente inicial aplicado a la línea de transmisión. Voltaje sobre la impedancia de entrada de la línea. ¿Sí? Eso es. Muy bien. Entonces, ese voltaje tiene un tiempo de propagación, un tiempo de retardo de la línea que ya hemos calculado, ¿no? En llegar hasta acá. Está avanzando. Muy bien. Ahora, en el dieléctrico hemos definido también la lambda en el medio. ¿Cuál es la lambda de la onda electromagnética que se va a propagar por acá? Eso lo llamamos lambda en el medio de transmisión. Digamos, lambda en el medio de transmisión. Decimos lambda en el medio o simplemente lambda m. Eso quiere decir que esta lambda que está aquí aplicándose, esta lambda cero, cuando esto tiene un dieléctrico, cambia, ¿no? Y sabemos que disminuye. La lambda se comprime, ¿sí? Entonces, además de comprimirse esta lambda en el medio, cuando hay un dieléctrico, la velocidad también cambia. Entonces, aquí vamos a hablar. Una velocidad en el medio con la que se está propagando. ¿De qué depende esa velocidad? De la permitividad del material, del SUR, de este coeficiente. ¿Sí? Y también tiene una lambda medio. ¿Sí? Entonces, estos son los parámetros que hay que tener claros, porque ahora vamos a analizar lo siguiente, ¿no? Y ese es lo fundamental, básicamente, de esta clase, ¿no? Bueno, si esto va a estar
ZL diferente de Z0, esta condición que he puesto acá. Entonces, este voltaje en un cierto tiempo llegará hasta aquí. Cuando llega a estar acá, aquí estamos, podemos hablar del voltaje aplicado o la potencia aplicada, también acá. De acuerdo a las condiciones, algo de la potencia se consume por acá y algo vuelve. ¿Por qué? Porque estamos en línea desadaptada. Muy bien. Desde el punto de vista del voltaje, vamos a decir, aquí hay un voltaje incidente que se propaga, se va atenuando. Si la línea tiene atenuación, llega hasta aquí. Y por la condición de desadaptación, hay un voltaje que vuelve. Bien. Ese voltaje vuelve, se va también atenuando conforme viaja en la dirección opuesta hasta llegar acá. Eso es lo que hemos visto. Ahora vamos a avanzar más. Vamos a decir, bueno, y al final, ¿cuál es la forma del voltaje que aparece acá en la línea? Eso va a ser, punto por punto, el voltaje incidente más el voltaje reflejado sumado en forma fasorial en cada uno de estos puntos. Eso ya hemos definido y eso es para nosotros nuestro voltaje en forma fasorial, nuestro B de Z. ¿Está bien? Bueno, esto que acabo de decir lo vamos a analizar en detalle. ¿Sí? Está lo que acabo de hablar, estas condiciones de voltaje incidente, el voltaje reflejado, cuál es la forma que aparece acá de la señal. ¿Sí? Y vamos a definir acá un nuevo parámetro. ¿Sí? Pero como la línea ya va a estar en funcionamiento, habrá que ver también qué es la impedancia de entrada acá. Bueno, esa impedancia de entrada ya sabemos de qué depende. Depende de esta relación. Si estas son iguales, entonces acá hay la impedancia de Z0. Si son diferentes, habrá que calcular. Es por eso que todas las fórmulas que hemos visto las vamos a volver a plantear. ¿Sí? Porque necesitamos volver a analizar en detalle ahora ya cuando la línea está en operación. Bueno, entonces, con esa idea vamos a repasar las variables que ya hemos definido acá en la línea de transmisión, ¿no? El voltaje fasorial, la corriente fasorial, la impedancia fasorial, la constante de propagación. Eso está. Repasamos entonces esas fórmulas. Las vamos a utilizar. Ahí estaría la impedancia de entrada, ¿ve? Depende de L y de la relación ZL y Z0. Es una ecuación para una línea desacoplada y cualquiera sea la carga. Se puede calcular con esta fórmula, sí. Es eso. Además, esta otra. Se definió el coeficiente de reflexión en la carga, que sería el parámetro ρ. ¿Sí? Yo le pongo acá ρ sub L, ¿no? Entonces, ZL menos Z0 sobre ZL más Z0. Este es el coeficiente de reflexión en la carga. También hemos definido esta otra, la impedancia característica de la línea, que para el caso de línea que tiene pocas pérdidas, alfa es igual a 0, ¿sí? Y la frecuencia de transmisión muy alta, en esas condiciones que en la práctica para nosotros se nos cumple en muchos casos, ¿sí? Entonces, también hemos definido Z0 directamente como L sobre C, y hemos dicho la impedancia en la práctica para nosotros va a ser puramente resistivo. Y como hemos dicho también, como el alfa es igual a 0, entonces esta constante de propagación, que es igual a alfa más J beta, el alfa va a ser 0 y solamente vamos a tener J beta. Es esta. Muy bien. Ahora, el análisis que viene a continuación, ¿sí?, va a considerar todas estas fórmulas. Entonces, salvo que se diga lo contrario, vamos a analizar a las líneas sin pérdidas. O que las pérdidas son tan pocas que lo vamos a despreciar. Esas van a ser las condiciones en adelante. Después, vamos a ver cuando la línea tiene pérdidas. ¿Ya?
Lo interesante de esta teoría es la siguiente. Podemos analizar a la línea sin pérdidas, ¿sí? Y vamos a sacar todas nuestras fórmulas. Después, cuando se diga, no, la línea tiene pérdidas, entonces a esos valores, a la forma con que hemos trabajado con las diferentes variables para líneas sin pérdidas, simplemente le vamos a hacer un ajuste que corresponde cuando la línea tiene pérdidas. Por eso, la teoría de la línea de transmisión, considerando que la línea no tiene pérdidas, alfa es igual a 0, nos va a servir después para hacer el ajuste cuando la línea tiene pérdidas. ¿Está bien? Bueno, ahí están las fórmulas que vamos a utilizar en estas condiciones. Entonces, tiene que quedar claro que de aquí en adelante vamos a hablar de estas condiciones. De aquí en adelante, a menos que se indique otra cosa, se continuará el estudio del comportamiento de las líneas, suponiendo que alfa es igual a 0. Y que se transmite en altas frecuencias para decir que nuestra impedancia Z0 es puramente resistiva, ¿sí? Ahora, esto no es una cosa muy arbitraria, ¿ya? En muchos casos en la práctica se desprecia el alfa es igual a 0 por la misma longitud de la línea, ¿sí? Muy bien. Entonces, con esas condiciones, vamos a avanzar, ¿no? Algunos parámetros con estas condiciones ya, con alfa es igual a 0. Vamos a ver, por ejemplo, la impedancia de entrada. La anterior que os he mostrado era genérica, porque ahora es sin pérdida. Entonces nos van a ir simplificando las fórmulas, ¿no? Eso lo vamos a hacer a continuación. Voy a repetir este concepto y vamos a ver la impedancia de entrada de una línea sin pérdida con la que vamos a trabajar. Ahí sería, ¿eh? Entonces teníamos esta que era acá con pérdida. Esto es alfa más j beta, ¿no? Entonces, y además, esta es una tangente hiperbólica. Esta es la fórmula general. Cuando la línea tiene alfa es igual a 0, ¿sí? Y se podía, y las líneas no eran muy largas, entonces hemos simplificado y hemos dicho que la impedancia de entrada es igual a esta forma. Fíjense que aquí aparece tangente hiperbólica y aquí es tangente trigonométrica. Esta fórmula es la 250, que ya hemos visto, ¿sí? Entonces, ahora, esto es para la impedancia de entrada, ¿sí? Porque aquí está el L. Entonces, la impedancia de una línea sin pérdida de longitud L es esta. Claro que también a esta la podemos generalizar nosotros, ¿no? Porque si nosotros cambiamos L, vamos a tener la impedancia de entrada a esa distancia L, ¿sí? Medida desde la carga. Quiere decir que esta la podemos generalizar. Porque lo único que queremos calcular la impedancia de la línea en cualquier posición medida desde la carga es reemplazar el valor acá y reemplazar el valor acá. Y vamos a tener impedancia de entrada a una longitud L cualquiera definida, medida desde la carga, ¿ya? Lo único que hay que tener cuidado es que cuando estamos, el Z es igual a 0 en la carga, entonces la longitud L es negativa para que tenga sentido físico, ¿no? Muy bien. Así nos vamos a manejar. Entonces, esta es la impedancia de entrada. Podemos nosotros avanzar un poquito más y ya vamos a entrar a esta. Lo dejamos aquí, esta impedancia de entrada, porque después vamos a volver a utilizar, ¿ya? Pero vamos a Esta presentación es, para mí, lo más importante de toda la teoría que estamos viendo. Que aquí vamos a analizar ya todos los parámetros que tenemos y vamos a responder a una pregunta que es la siguiente, ¿sí?
Si bien este voltaje incidente se va atenuando y va cambiando de fase y llega aquí, cuando hay desadaptación hay un voltaje reflejado, ¿sí? Que también avanza en sentido contrario y se va atenuando, igual que esta, y llega hasta aquí. Entonces, ¿qué pasa en un instante cualquiera? En una posición cualquiera. Entonces, en esta posición Z, por ejemplo, el voltaje, ¿cómo es acá? El voltaje, ya sabemos, va a ser igual al voltaje incidente en forma fasorial en este punto, más el voltaje reflejado en forma fasorial en ese punto. Eso es el concepto. Entonces, esto ya tenemos todos los parámetros ahí definidos. Quiere decir, entonces, en un punto Z, el valor entre este punto acá, así, es igual al fasor voltaje incidente, ¿sí? Más el voltaje reflejado, es la suma fasorial. Aquí he puesto el voltaje incidente un poco más grande, el voltaje reflejado un poco más chico porque se está atenuando. Muy bien. Y si la línea es sin pérdidas, como estamos diciendo ahora, quiere decir que esta señal ya no se va a atenuar, porque no tiene pérdidas, ¿no? Esto no se va a atenuar. Y entonces, el fasor del voltaje se mantiene constante y simplemente va cambiando la fase, ¿sí? Y después aquí se refleja. Entonces, depende de la relación Z sobre L, aquí va a haber un voltaje reflejado. Pero ese voltaje reflejado tampoco se va a atenuar, porque no hay atenuación de la línea y va a llegar hasta aquí. ¿Se dan cuenta? Entonces, esto es genérico. Lo que implica entonces es lo siguiente. Para un caso de una línea con muy pocas pérdidas, estos en el módulo son prácticamente iguales. Y entonces, en un determinado momento, estos fasores, ¿sí? Estarán en fase, o se sumarán o se restarán, ¿no? Estoy hablando de estos fasores. A lo largo de esta línea, estos fasores se están girando y este también. En un momento se sumarán los dos y en un momento se van a oponer. Eso implica que a lo largo de la línea, de acuerdo sea la posición y los valores de estos dos fasores, a lo largo de la línea vamos a tener un voltaje. Y lo importante de ese voltaje es que ese voltaje no depende del tiempo. O sea que es un voltaje independiente del tiempo y solo depende de la posición. Ese sería el concepto, eso es lo que vamos a ver ahora. Vuelvo a repetir entonces, ahí va a estar, ¿ve? Esa señal que va a aparecer acá va a tener máximos y va a tener mínimos. Esa señal que va a aparecer acá. Esa se llama una onda estacionaria, que es el resultado de la suma punto por punto a lo largo de la línea de estos dos fasores. Se llama onda estacionaria de tensión. Y se llama estacionaria porque no depende del tiempo. Quiere decir que si aquí nosotros dibujamos la onda estacionaria, tendrá por decirles aquí un valor máximo. Si medimos adecuadamente con un equipo, nos va a dar ese valor máximo. Y ese valor máximo se va a mantener en este punto. Y también tendrá un valor mínimo, y el valor mínimo se va a mantener. Todos los puntos de voltaje a lo largo de la línea se mantienen en forma constante, no dependen del tiempo. Por eso se llama onda estacionaria de tensión. Eso es lo que ahora vamos a analizar y vamos a estudiar. Ya la línea ya está funcionando, ya está el voltaje incidente, ya está el voltaje reflejado, ya
las impedancias están definidas, ya está funcionando la línea. Entonces, esa es la onda estacionaria que va a aparecer a lo largo de la línea. ¿Ya? Entonces, nosotros ya, si la línea está funcionando, también podemos analizar estas condiciones, ¿no? El coeficiente de reflexión en la carga, cuando ya está funcionando la línea. Entonces, vamos a tener esto. El coeficiente de reflexión aquí va a ser 0 en la carga, si el ZL es igual a Z0. ¿Sí? Y va a ser diferente de 0 si la línea está descargada. Entonces, ¿y eso por qué? Estamos sacando de aquí. Entonces, el coeficiente de reflexión aquí depende obviamente de esto, de esta relación entre estos dos parámetros. Y entonces vamos a tener que puede ser 0 o diferente de 0. ¿Sí? Nada más. Ahora, eso es el coeficiente de reflexión aquí. Y ese coeficiente de reflexión me relaciona este voltaje reflejado con este voltaje incidente en este punto, en la carga. Así está definido este. Yo a este le pongo, para ser más puntual, Roswell, ¿no? Pero el texto lo maneja así. Entonces, eso es en la carga. Pero fíjense ustedes que este voltaje incidente y este voltaje reflejado también existe aquí. Aquí habla un voltaje incidente y habla un voltaje reflejado. Pero acá también. Quiere decir que a lo largo de la línea también hay un voltaje, un coeficiente de reflexión. Porque hay un voltaje reflejado y un voltaje incidente. Incluso aquí. Aquí este es el voltaje incidente y este es el voltaje reflejado. Entonces, aquí en la entrada hay también un coeficiente de reflexión en la entrada. Conclusión, el coeficiente de reflexión que solamente hemos definido para la carga existe a lo largo de la línea. Ese concepto es que tenemos que desarrollar, tenemos que conocer eso. ¿Cómo veis la aparición del coeficiente de reflexión? Voy a emplear esta línea sin carga. ¿Ya? Bueno. Entonces, en la práctica, como la línea ya está funcionando, el coeficiente de esa reflexión nos va a dar un número respecto de del voltaje incidente y el voltaje reflejado. ¿Cuántos? Nosotros vamos a tender siempre a que esto sea mínimo. Si es posible, no vuelva nada. Esa es la condición de acoplamiento, pero ese ZL igual a Z0 no se puede conseguir en la práctica. Pero vamos a tender, ese es el caso ideal. Entonces, ese coeficiente de reflexión es un parámetro importante cuando la línea está ya trabajando porque me da la relación del coeficiente de reflexión en la carga, ¿no? Este Roswell que está acá. Entonces, este Roswell en la carga, me da idea de esta relación. Ahora, en la práctica, ¿sí? Un acoplamiento aquí, no es como no se puede llegar a la igualdad, un acoplamiento que se aproxime aquí, me va a dar un valor acá de Rho, ¿sí? Y para las bandas, estoy aclarando, para las bandas de operación donde nosotros utilizamos a nuestras líneas, ¿no? Para ese determinado rango, si el módulo, este coeficiente de reflexión puede ser positivo o negativo, ¿no ve? El módulo de este coeficiente, ¿sí? Si es menor que 0.2, para nosotros podemos demostrar, y vamos a demostrar más adelante, que si está, digamos, por este valor igual a 0.2, la potencia que va a llegar aquí a la carga va a ser el 96% de la potencia incidente. ¿No? O sea, esto que estoy diciendo. Entonces, a nosotros, como en la parte de esta materia, y vamos a tratar de que el módulo sea menor que 0.2. Con 0.2 estamos en
el 96% de la potencia que aplicamos acá llega aquí. O sea que aquí se pierde como un 4%, ¿no? ¿Sí? Entonces, si aquí se pone 100, aquí llega a 96, y entonces ese 4% se pierde cuando el coeficiente de reflexión es 0.2, ¿no? Nosotros quisiéramos que no se pierda nada, pero bueno, 0.2 o valores próximos a eso para nosotros es aceptable en nuestra banda de operación. Por ahí hay otras condiciones, por ejemplo, en los casos de los radioaficionados que trabajan en otras bandas con otros parámetros de frecuencias, entonces en la práctica tienen otros valores del coeficiente de reflexión, ¿ya? Quiero decir que esta línea de transmisión también tiene diferentes aplicaciones en diferentes servicios, y entonces ahí para cada servicio hay que analizar estos parámetros. Muy bien, entonces aclarando ese tema, pues nos vamos a lo importante, ¿no? Tenemos que sacar la ecuación matemática de la onda estacionaria. Pero aquí dice que la onda que el módulo del fasor de voltaje es la onda estacionaria. Claro, porque es la suma de estas dos, punto por punto. Entonces, esto es lo que vamos a obtener ahora. Y aquí ya está la solución, ¿no? Porque nosotros conocemos la ecuación del voltaje fasorial. A esa expresión genérica le sacamos el módulo y vamos a obtener la ecuación matemática de la onda estacionaria, lo cual me va a permitir graficar la onda estacionaria a lo largo de la línea de transmisión. ¿Sí? Hacemos entonces eso a continuación. Ahí estaría, ¿eh? Entonces, ahí estaría el módulo de nuestro fasor voltaje. Ahí esta es nuestra solución genérica, ¿sí? Le sacamos el módulo a esto implica sacar el módulo a esta expresión, estamos sacándolo esto hacia afuera, ¿sí? Y aquí utilizamos nuestro concepto también que ya teníamos, B sobre A, que es, B sobre A es el coeficiente de reflexión en la carga. Aquí está nuestra fórmula, ¿no? El coeficiente de reflexión en la carga es B sobre A. ¿Bien? Entonces quiere decir que en vez de utilizar este B sobre A, podemos utilizar el ρ acá en esta condición. ¿Sí? Ahora, ese coeficiente de reflexión, si estos son valores complejos, esto va a ser real, digamos, en la práctica para nosotros. Pero esto puede ser complejo. Entonces, este puede ser complejo en ciertas condiciones y en ciertas condiciones también puede ser puramente real. Entonces, si es complejo, entonces este va a tener un módulo y un ángulo. ¿Sí? Y ese coeficiente de reflexión de voltaje, entonces se puede definir, como ya lo hemos definido, así. Coeficiente de reflexión de voltaje es B sobre A en la carga, ¿no? Y si este es un complejo, va a tener un módulo y va a tener un ángulo, ¿no? A este módulo y a este ángulo yo le llamo 2UL cuando es en la carga, ¿no? En este caso es en la carga. Así lo pone el texto. Muy bien. Entonces quiere decir que en podemos utilizar tranquilamente esta expresión que es más genérica y más específica para definir el coeficiente de reflexión de voltaje en la carga. Muy bien, si hacemos ese reemplazo, entonces, nosotros vamos a tener las siguientes condiciones, ¿ya? Simplemente para aclarar que esta ecuación 253 es el coeficiente de reflexión de voltaje en la carga, ¿no? Podemos hacer así también, ¿no? Este tita que está acá le ponemos tita L. Entonces, si este es el tita L, es el coeficiente de reflexión, es el ángulo de fase en la carga, este también le podemos poner los L aquí, ¿no? Pero lo mantenemos tal como está en el texto. Y se va a justificar incluso más adelante que este ángulo mide el grado de desacoplamiento en la carga. Claro, porque
de acuerdo a esta relación, yo voy a tener acá un módulo y voy a tener un ángulo. Y ese ángulo me va a medir el grado de desacoplamiento entre ZL y Z0. Más adelante también lo vemos, pero aquí también se puede ver. Muy bien. Entonces, ahora, si suponemos que el alfa es igual a 0, estas ecuaciones se nos van a simplificar, ¿no? Estas ecuaciones se van a simplificar aquí. Quiere decir que esta ecuación y este módulo, porque como estamos trabajando para la línea sin pérdidas, esto se va a volver aquí simplemente el complejo J beta. Y la fórmula de este fasor, el módulo, va a salir más sencilla, nada más. ¿Ya? Entonces, podemos hacer eso. Y esa va a ser ya la solución que estamos buscando, ¿no? La solución que ya estamos buscando. O sea, utilizando esta ecuación, que lo podemos poner aquí, y aquí eliminamos el alfa y desarrollamos todo esto, esa es la ecuación matemática de la onda estacionaria. Y eso es nuestra solución que estamos buscando. Eso lo hacemos a continuación. Ahí estaría bien. Acá está, ahí está el módulo, hemos aplicado el módulo de estos dos factores. Aquí hemos puesto el módulo sub y ahora este lo desarrollamos porque aquí tiene, este es complejo, tiene su módulo y tiene su ángulo. Aquí está la ecuación 253, ¿no? Y hemos hecho ese análisis. Fíjense cómo se nos ha simplificado la expresión matemática del fasor voltaje en su módulo. Bueno, aquí vamos a seguir desarrollando, ¿no? Este es el módulo de una expresión compleja. ¿Sí? Este ya lo sacamos afuera y a este le sacamos, a esta expresión compleja, la parte real y todo esta, le sacamos el módulo. Eso implica sacar el módulo a esta expresión, ¿no? Sacar la parte real y la parte imaginaria. Al desarrollar esta parte real y parte imaginaria, aquí sacamos el módulo de todo esto otra vez y nos va a quedar esta expresión, ¿no? Ahí está. Ahora, todo esto es igual al módulo de rho sub b al cuadrado, ¿no? Por estos senos y cosenos que se anulan. Muy bien. Entonces, finalmente, esta es la raíz cuadrada, ¿no? Entonces, si se va a quedar simplificado, se va a mantener esta expresión, esto se vuelve módulo de rho sub b al cuadrado, raíz cuadrada, y quedaría finalmente la ecuación 254. Conclusión, la ecuación 254 es la ecuación que describe la onda estacionaria a lo largo de la línea, de una línea sin pérdidas. ¿Sí? Entonces, si nosotros graficamos la 254, esa es la señal que estamos buscando. El gráfico de la onda estacionaria me da la ecuación 254. ¿Ya? Aquí hay unos detalles de la fase, ¿no? De la lambda de operación y la lambda de la onda estacionaria. Esa es la diferencia. Más adelante vuelvo a repetir estos conceptos. Aquí lo pongo como nota simplemente. Entonces, podemos nosotros analizar esto antes de hacer el gráfico. Miren, aquí resulta una función cosenoidal. ¿Sí? Es una función trigonométrica cosenoidal y este es su argumento. Y este es el coeficiente de reflexión en la carga, en la carga que vuelve a aparecer aquí. ¿Sí? Entonces, esta ecuación podemos nosotros, como es la onda que es cosenoidal, la onda cosenoidal tiene valores máximos y mínimos, ¿no? Tiene un valor 1 y tiene un valor menos 1. Entonces, los valores del coseno, los valores máximos de esta ecuación está dado por el máximo de esta expresión. El valor mínimo por el mínimo de esta expresión.
Entonces podemos sacar los máximos y mínimos de esta expresión un poquito antes de hacer el gráfico. Entonces, ahí va a ser los valores extremos, el B máximo, cuando esta expresión sea igual a 1. ¿Sí? Pero que esto sea 1, entonces va a implicar esta relación y nos va a quedar directamente que el valor máximo está dado por esta expresión, ¿sí? Al considerar que esto es igual a 1. Y el valor mínimo, de la misma manera, es menos 1, los valores extremos del coseno, desarrollamos y ya tenemos los valores máximos y mínimos de la onda estacionaria. Obviamente está en función del A, ¿no? Sí, nuestro parámetro A que nos ha quedado acá. Muy bien. Ahora sí, ya teniendo los valores máximos y mínimos, ¿sí? Podemos graficar con mayor facilidad la onda estacionaria. ¿Sí? Vamos a hacer eso ahora, a continuación. Ahí está. Es importante relacionar siempre la longitud física y la posición de la carga y la posición del generador, o del lado 1 y del lado 2, con la onda estacionaria. ¿Qué queremos graficar? Si esta es la línea de transmisión en la práctica, ¿cómo es la onda estacionaria acá? Eso estamos queriendo graficar a lo largo de la línea, ¿ya? Y para eso nosotros vamos a utilizar esta referencia. Aquí va a ser la posición z igual a 0, ¿eh? Acá está la condición también, ¿no? Aquí está, z igual a 0. Entonces avanzamos hacia allá. Cuando estamos acá en el generador, estamos avanzando en este sentido. Entonces tenemos dos formas de desplazarnos a lo largo de la línea. Una es desde el generador hacia la carga. Y la otra es de la carga hacia el generador. Esos son los desplazamientos reales. Entonces, si nosotros graficamos la ecuación que acabamos de ver, vamos a obtener este resultado. Y utilizando las posiciones B máximos y mínimos, ¿no? Entonces, asumimos eso, B máximo debe estar por acá, máximos y mínimos, ¿sí? En algún lado van a estar los máximos y mínimos. Para ciertas condiciones, entonces, esta va a ser, por ejemplo, esta es una posición arbitraria. De acuerdo a un ZL y un Z0, el voltaje está aquí, y no es ni mínimo ni máximo, pero si avanzamos en una cierta posición aquí, que le llamamos la posición 6, nos aparece un mínimo, ¿sí? Seguimos avanzando, miren, de la carga hacia el generador, en este punto nos va a aparecer un máximo. Continuamos un mínimo, y nos estamos desplazando, mínimos, máximo, mínimo, máximo, y arbitrariamente con cierto valor, ¿no? Entonces, esta gráfica depende de la ZL sobre Z0. Aquí estamos diciendo que esta sería su onda estacionaria. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que podemos ver? Nos estamos desplazando desde la carga hacia el generador y vemos que la onda estacionaria es periódica, porque el coseno es periódico, ¿sí? Entonces, esta señal que se llama onda estacionaria va a tener su lambda, y que lo llaman lambda E, lambda de la onda estacionaria. Lambda de la onda estacionaria. Obviamente que esta lambda de la onda estacionaria tiene que estar relacionada con la lambda que aquí hemos aplicado del generador, ¿no? Con la lambda del generador. ¿Eh? Esa lambda del generador le hemos llamado lambda nomás en el texto. Y fíjense que aquí ya está dando la relación. La longitud de la onda estacionaria es la mitad de la longitud de onda del generador que estamos utilizando. Es esta relación. Ya en la práctica, nosotros tenemos
esta línea de transmisión en el laboratorio, ¿sí? Damos diferentes valores. Este Z0 es 50 ohmio, damos diferentes valores a ZL, le podemos con circuito abierto, diferentes o mayor, y aquí hay una sonda, ¿sí? Que lo hacemos desplazar y nos va a dar estos valores. Entonces, con ese pedazo de línea de transmisión en la práctica, nosotros podemos hacer este gráfico de la onda estacionaria. ¿Sí? Mejor, entonces, si tenemos una sonda que lo hacemos desplazar a lo largo de esta línea, podemos calcular estos valores que nos dan para acá. Ahora, nuestro simulador, el SDL, que ya tienen que decirle al auxiliar docente que ya estamos en esta parte del tema y que ya tienen que empezar a utilizar el simulador. El simulador hace este gráfico. Simplemente hay que ponerle cuál es la frecuencia de operación, la lambda de operación, la impedancia de la línea, la relación ZL sobre Z0, y el simulador nos da la onda estacionaria de arriba. Y ahí están las gran ventajas del simulador, ¿no? Es decir, que nosotros cambiamos los valores de ZL, Z0, cambiamos las características de la línea de transmisión, cambiamos esto. Todas esas variables lo podemos hacer y vamos a tener esta gráfica que nos va a dar directamente el simulador. Muy bien. Entonces, vamos a definir, aquí están unos parámetros, miren, dice aquí, miren. Bueno, si tenemos aquí esta onda estacionaria de voltaje, también hay de corriente y también hay de impedancia, ¿no? Porque tenemos el fasor vector, el fasor B de Z, que es el voltaje, y de Z, que es la corriente, y Z de Z, que es la impedancia, ¿sí? Entonces, esto es lo que más se usa, digamos, pero también puede ser importante analizar la corriente. Eso vamos a ver enseguida ya. Pero acá hay algo también interesante. De acuerdo a estas características, miren, si analizamos los mínimos y los máximos aquí, además de poder saber cuánto es el voltaje mínimo que soporta la línea, porque esto no se va a mover, este punto siempre va a dar, si aquí ponemos un equipo para medir adecuadamente el voltaje entre este punto, siempre nos va a dar este voltaje mínimo. Si avanzamos acá y medimos aquí, nos va a dar siempre el voltaje máximo. Y esto no se va a mover, esta es la línea de onda estacionaria. ¿Sí? Además, miren, acá se está relacionando lo siguiente. Dice, en el punto de un máximo, avanzamos aquí y llegamos a un punto máximo, aquí estamos suponiendo que es el punto 5, es el máximo de voltaje. En ese máximo de voltaje, la impedancia vista hacia la carga es máxima. Acá tengo una impedancia máxima. Y si nos ubicamos en este punto y miramos hacia la carga, la impedancia es mínima. Y si ponemos en cualquier lugar que no sea ni máximo ni mínimo, vamos a tener una impedancia Z vista hacia el generador. Y si nos ubicamos aquí, vamos a tener la impedancia de entrada, ¿no? Entonces, aquí está diciendo que en los puntos máximos y mínimos, ¿sí?, de voltaje y de voltaje se relacionan con las impedancias en estos mismos puntos, ¿sí? Hay un B máximo, la impedancia es máxima cuando el voltaje es máximo. La impedancia es mínima cuando la impedancia es mínima, ¿ya? Entonces, esos valores vamos a analizar un poquito más adelante, ¿ya? ¿Cuánto es ese máximo y ese mínimo? Y va a ser interesante calcular este valor.
y este valor. Vamos a encontrar la fórmula para calcular directamente esos valores máximos. ¿Ya? Bueno, entonces, vamos a analizar alguna cosa más sobre esta línea. ¿Sí? Esto ya está conocido, nuestro rho v aquí. Y sabemos que hay un rho v a lo largo de la línea también. Ahora, acá está. Esta es nuestra forma genérica para el coeficiente de reflexión en la carga, pero también que puede valer para cualquier coeficiente de reflexión a lo largo de la línea. Bueno, acá estamos aclarando qué pasa si esto no tiene el aire o si esto tiene un cierto dieléctrico. ¿Sí? Entonces ya las condiciones son diferentes, ¿no? Si aquí tenemos nosotros una cierta lambda cero, que nos llamamos nuestra lambda cero acá, ¿sí? Cuando esto tiene un dieléctrico, esto va a cambiar, y sí, ya va a ser la lambda en el medio. Y aquí va a haber una lambda en el medio, va a haber una velocidad en el medio. ¿Sí? Entonces, en la práctica, tenemos que tener cuidado. Cuando el SUR tiene aquí su permitibilidad, en este caso, SUR es igual a 1, es la lambda cero, la lambda que está viajando, la lambda en el medio, la lambda de la onda estacionaria, tienen una relación. Pero si el SUR de la línea es diferente, que es este caso, entonces la lambda, aquí hay una lambda de operación, aquí hay una lambda en el medio, ¿sí? Hay que saber analizar los mismos parámetros en estas dos condiciones. Y con estas dos condiciones nos vamos a trabajar. Entonces, esta sería en el caso en que el SUR sea igual a 1, en el aire o en el vacío. Entonces, la onda incidente es igual a la lambda de operación. La lambda de acá del generador es la misma que viaja para acá, porque este era en condición del aire, y si aquí hay aire, también viaja, ¿no? Ahí está la misma condición. La fase es así, beta por z. Fase de la onda incidente igual a la lambda de operación, ¿no? Que estaba acá en circuito abierto. ¿Sí? Y aquí está la fase de la onda estacionaria. Muy bien. Esa es en las condiciones en que SUR es igual. ¿Cuándo es diferente? A la onda incidente, la que está viajando por acá, ya es diferente de la onda cero. Aquí están sus variaciones de fase. ¿Sí? Y aquí está la lambda en el medio de transmisión. Fíjense que la lambda en el medio está afectado por la raíz cuadrada de la permitividad de SUR, ¿no? Eso hay que tener claro, entonces. Las condiciones cuando es SUR igual a 1, caso ideal, la línea está por el aire, y cuando en la práctica ya aquí hay un dieléctrico que es diferente de su 1, entonces se afectan los parámetros, son los mismos, pero son afectados principalmente lambda cero, ¿no? Y la velocidad en el medio también. Pero aquí están las relaciones de los lambdas y la fase, nada más. Muy bien. Entonces, este es el patrón de una onda estacionaria para ZL diferente de Z0. Se llama patrón de onda estacionaria o simplemente onda estacionaria. Bueno, entonces vamos a analizar ahora los valores máximos y mínimos, porque está claro que si nosotros cambiamos ZL sobre Z0, cambia el rho, y al cambiar el rho, va a cambiar este gráfico, ¿no? O sea, de acuerdo con eso, este grado de ondulación puede ser mayor o menor, ¿ya? Y entonces, nosotros podemos ir haciendo este gráfico, ¿sí? Y al mismo tiempo empezamos a variar la relación entre ZL y Z0. Más claro, podemos tener un valor de Z0 y nos damos un valor de ZL. Digamos que sea 200 y que esto sea 50.
Muy bien. Aquí tengo 200 y aquí tengo 50. Y me va a dar, digamos, esta onda estacionaria. Muy bien. Empiezo a disminuir el valor de ZL. O sea, se va acercando a ZL. Digamos que sea 100. Se mantiene en 50. Entonces, hacemos el gráfico y la onda estacionaria obviamente nos va a dar de menos amplitud. Hacemos ZL igual a 70. Z0 se mantiene en 50. Las variaciones de estas ondulaciones es menor. Conclusión, conforme el valor de ZL se acerca al valor de ZL, al valor de Z0, estas ondulaciones son menores. ¿Sí? ¿Y qué pasa cuando ZL es igual a Z0? Cuando ZL es igual a Z0, entonces el máximo con el mínimo coinciden. No hay máximo ni mínimo. Ese es el caso límite, porque conforme ZL, les dije, conforme ZL se acerca a Z0, entonces la ondulación es menor. Y cuando sean iguales, la onda estacionaria se convierte en una línea recta, porque el máximo con el mínimo tienen el mismo valor. ¿Sí? Desaparece la ondulación cuando ZL es igual a Z0. Y esa es la condición que nosotros vamos a buscar, porque ZL es igual a Z0 en acoplamiento. Entonces, teóricamente, nosotros podemos decir lo siguiente: hacemos ZL igual a Z0 acá y graficamos la onda estacionaria. Y la onda estacionaria va a ser una línea recta. Así va a ser. Quiere decir que el voltaje va a ser constante. ¿Sí? Fíjese, estamos aplicando un generador con una cierta frecuencia. En las condiciones de adaptación ideal, la onda estacionaria a lo largo de la línea es un valor constante. Es una sola línea. En la práctica hacemos eso en el laboratorio. ¿Sí? Tenemos nuestra línea de transmisión, aquí es Z0, aquí tenemos nuestro generador, ¿sí? Y le vamos aplicando, el aire tiene acá, porque es una línea especial. Entonces, el dieléctrico es el aire, tenemos ZL, vamos cambiando los valores de ZL, ¿sí? Y vamos viendo estas ondas estacionarias. Estas ondulaciones de las ondas estacionarias, cómo va variando conforme se cambia el ZL. Y cuando lo ponemos igual, ¿sí? A pesar que la línea del fabricante nos dice que el Z0 es 50 ohms y nos da una carga también normalizada. El equipo tiene su carga ya normalizada que nos garantiza, digamos, los 50 ohms. ¿Sí? Cuando hacemos eso en la práctica, ¿sí? Estamos en la condición de adaptación, ponemos nuestra carga de 50 ohmios y como esto tiene 50 ohmios, entonces desplazamos aquí la sonda, lo que nos va a medir el voltaje, y el voltaje tenía que ser constante a lo largo de la línea. En la práctica, en vez de tener la línea así constante, se va a tener unas pequeñas ondulaciones. Eso es porque no se puede adaptar ZL con Z0 exactamente igual. Entonces, en la práctica, hay unas pequeñas ondulaciones. Muy bien. Eso son entonces sobre los temas de la onda estacionaria. Como este es un tema muy importante, porque de esto sí hacemos en los laboratorios. Yo pido dibujar las ondas estacionarias para ciertas condiciones, cambio los parámetros, y hay varios laboratorios que utilizan estos conceptos, ¿ya? ¿Hay alguna duda sobre esto? Aprovechemos este punto importante. ¿Sí? ¿Alguien tenga alguna consulta? Si no, igual, ustedes van a ver el video, pueden estudiar, igual me pueden hacer las consultas, ya saben, utilizando el correo del laboratorio, ¿no?
tenemos un correo del laboratorio y tenemos un correo de la teoría. ¿Sí? Y en ese correo se puede preguntar también sobre estos conceptos y obviamente sobre los laboratorios. ¿Sí? Bueno. Entonces, también podríamos haber utilizado el fasor corriente y sacado la onda estacionaria de corriente. ¿No? Y las ecuaciones van a ser muy parecidas. Solamente hay la diferencia de un signo. Si hubiéramos hecho todo utilizando, en vez del B de Z, en vez de este B de Z que está acá, hubiéramos utilizado el I de Z, ¿sí? También íbamos a tener onda estacionaria. Pero ¿cuál es la diferencia? Miren, eso lo podemos ver analizando la ecuación que hubiera resultado. La ecuación de la corriente hubiera resultado esta. ¿Miren? Es el voltaje, obviamente, sobre Z0, ¿no es cierto? Porque este I de Z es B de Z sobre Z0. Entonces, la B de Z lo dividimos por Z0 y tenemos I de Z. El único cuidado que hay que tener es este signo menos. Después la ecuación es la misma, ¿miren? Si ustedes le ponen acá el signo más y lo sacan esto, es el voltaje, el fasor voltaje. Entonces el fasor corriente no se va a alterar su forma porque este Z0 es un número real, no altera, solamente cambia esto. O sea que el gráfico de la coseno está afectado por el signo negativo. ¿Sí? Gráficamente, ¿eso qué significa? Que los máximos están invertidos, ¿no? Que el máximo del voltaje coincide con el mínimo de la corriente. Eso es lo que hay que hacer. Entonces el concepto sería este. ¿Sí? En la posición de Z, donde el voltaje es máximo, la corriente es mínima. ¿Sí? Y obviamente donde es mínima, la corriente va a ser máxima. Eso es de esto, de este signo. Y si hacemos un ejemplo, por ejemplo, eso para una determinada línea de transmisión. Para una determinada línea de transmisión, si tenemos el gráfico de la onda estacionaria de tensión, podemos sacar el gráfico de la onda estacionaria de corriente. Esto pregunten al laboratorio, ¿no? Por ejemplo, este caso, miren, aquí está la línea de transmisión, le hemos hecho cortocircuito. ZL es igual a 0. Obvio, si ZL es igual a 0, el voltaje aquí en la carga, ¿cuánto va a ser? 0. La onda estacionaria va a ser 0, ¿no? Y después, como es onda estacionaria, tiene que tener un máximo y tiene que tener un mínimo. Entonces, si se avanza cierta distancia, va a tener acá un máximo. Y después va a tener un mínimo, que va a coincidir con esto. Un máximo y un mínimo, ¿no? Entonces va a ser máximo, mínimo, en este caso. Va a salir aquí, ¿no? Máximo, mínimo, manden, mire. De nuevo, vamos a disculpar acá. Este máximo y mínimo. Máximo, mínimo, máximo, mínimo del B de Z. Si hacemos el de la corriente, entonces aquí está la regla, ¿no? Voltaje máximo, corriente mínima. Voltaje mínimo, corriente mínima. Se desfasó, ¿no? Está desfasada así. Esta es la gráfica de las corrientes y esta es la gráfica de las tensiones. Esto yo pregunto en el laboratorio. Cuando esto es ZL es igual a 0 o cuando ZL es igual a infinito. También, ¿eh? O cuando ZL tiene diferente valor. Estos gráficos les pido. Este es el caso para esta condición. Ahora, hay que utilizar el simulador, ¿ya? Porque el simulador le tenemos que poner carga infinita para que sea circuito abierto, ¿ya? Entonces el simulador pone un valor muy grande de una impedancia para simular el circuito abierto, ¿ya? Y tiene sus formas de presentar los resultados, ¿sí? O sea, hay que utilizar el simulador y ver los gráficos de las ondas estacionarias, porque en los laboratorios eso lo pido y porque en el examen utilizo estos conceptos también. Bueno, entonces,
podemos ver ahora algo que hemos dejado pendiente, ¿no? Sobre los valores máximos que hemos dicho, y aquí sería teniendo una impedancia máxima, y en los mínimos nos haría una impedancia mínima, ¿no? Eso hemos dicho. Bueno, esta es la onda estacionaria, hay que decir que aquí, para este caso, aquí habrá una impedancia máxima, y en este donde es mínimo habrá una impedancia mínima, ¿no? Eso no podemos, lo hemos dicho, pero ahora lo podemos obtener, digamos. ¿Y cuánto vale? Si es máxima, ¿cuánto vale? Y si es mínima, ¿cuánto vale? Este concepto también es importante. Eso lo hacemos ahora, ¿ya? Bueno, acá está de nuevo dibujado la onda estacionaria y ya sabemos que están sus máximos, sus mínimos. Y aquí era, ¿ven? El valor máximo en la carga estaba dado por esta expresión y el mínimo para esta expresión también. Entonces, ahora vamos a definir un nuevo parámetro, ¿sí? El que me va a medir, yo sé que esta ondulación depende de la relación entre ZL y Z0, ¿no? El grado de ondulación. Entonces, es un parámetro importante saber cuánto es la relación entre el valor máximo y el valor mínimo, porque esa relación me dice cómo es el grado de ondulación de esta. Ese parámetro entonces va a ser, miren, la relación de onda estacionaria, o aquí en inglés, va a ser el V máximo sobre el V mínimo, la relación de la onda estacionaria, de voltajes, relación de onda estacionaria de voltajes, y también puede haber relación de onda estacionaria de corrientes y relación de onda estacionaria de potencia también. Entonces, el ρ se va a definir como 1, porque acá está, ¿no?, el máximo sobre el mínimo. Se simplifica, entonces va a ser 1 más el módulo del coeficiente de reflexión en la carga sobre 1 menos el coeficiente de reflexión en la carga. Entonces, esto me da idea de este grado de ondulación que viene por acá. Este es importante también, ¿sí? Porque tenemos un equipo que nos mide el ROE, ¿sí? Si tenemos un equipo que nos mide un ROE, podemos sacar el módulo del coeficiente de reflexión, ¿ya? Por eso está la estrellita del ROE. Está bien, entonces ya hemos definido ahora este nuevo parámetro, pero no tenemos la respuesta de cuánto vale la Z máxima aquí, que corresponde al máximo, o cuánto vale la Z mínima, que corresponde a este voltaje mínimo. Entonces, este parámetro me sirve a mí para calcular esos valores de impedancia máximos y mínimos que les acabo de decir, ¿sí? Entonces, ¿cómo se relaciona el ROE con esos valores máximos y mínimos de impedancias? ¿Sí? Ahora sí, ya podemos con eso responder. Ahí estaría, miren. El Z en un punto máximo va a ser igual al voltaje máximo sobre la corriente mínima. Y como yo tengo aquí el voltaje máximo, la corriente mínima, resulta que la impedancia en un punto de voltaje máximo es igual a Z0 por la relación de la onda estacionaria, ¿no? Entonces, esa ρ que nos sirve para medir el grado de ondulación de la onda estacionaria, también me sirve para calcular la impedancia máxima, porque conocido el ROE, lo multiplico por Z0 y ya tenemos la impedancia máxima. Y con el mismo criterio también encontramos la impedancia mínima. Bueno, el mínimo de la impedancia, ¿sí?, que corresponde a un mínimo de voltaje y una corriente máxima. ¿Sí? Hacemos el cálculo y de nuevo nos va a salir este valor, ¿eh? Nuevamente, aquí está la relación de onda estacionaria. Conclusión, entonces, en los máximos de voltaje, las corrientes son mínimas.
en los máximos de voltaje tenemos una impedancia máxima, cuyo valor está dado por la 257. Y en los mínimos de voltaje, donde la corriente es máxima, tenemos una impedancia mínima dado por este valor. ¿Está bien? Bueno, ahora ya estamos en condiciones de ver los últimos dos temitas de esta clase, ¿ya? Podemos entender ahora fácilmente esto, ¿sí? Así es, esta sería la línea de transmisión, el cable coaxial con aire acá. Esta sería la sonda especialmente diseñada para ver los valores de voltajes a lo largo de la línea. Aquí tendremos el medidor de ROE, de tensión, medidor de ROE. Aquí tenemos un generador de señales. Y para aplicar aquí la señal adecuada a la línea de transmisión. Y aquí tenemos una carga variable. Esa es. Si lo miramos desde acá a esa línea, esa sería la vista lateral, ¿no? Eso se llama línea coaxial ranurada, ¿sí? Y tenemos el ROE. Esos son los dos equipos que tenemos. Tenemos el medidor de ROE y tenemos la línea ranurada. Ese es el laboratorio que se llama de línea ranurada. Y esto obviamente está especialmente diseñado para la enseñanza de las ondas estacionarias y todos los parámetros relacionados, ¿sí? Y el bueno de nuestro simulador es que el simulador se ha hecho en base a las características de los equipos. O sea, es un simulador compatibilizado con los equipos de laboratorio. Porque ustedes pueden ver en la red también hay otros simuladores de línea de transmisión, ¿no? Lo bueno de esto es que está hecho en base a nuestros equipos de laboratorio. Porque eso fue un proyecto de grado de hace unos años de un auxiliar docente de la materia. Porque teníamos anteriormente otro simulador. Y después ya obtenemos que estamos utilizando el SDL. Esta sería la vista transversal, ¿no? Ahí está el conductor, tiene el aire, esa es la sonda que se desplaza. ¿Sí? Bueno, ahora, podemos buscar la relación entonces ahora entre este ROE y el coeficiente de reflexión de voltaje, ¿no? Y entonces tenemos que buscar esa relación. También es sencilla, ya tenemos todas las herramientas y las fórmulas adecuadas. El resultado estaría aquí, ¿ve? ¿Qué relación hay entre la relación de onda estacionaria y el coeficiente de reflexión de voltaje? Está dado acá. Acá está la definición que ya hemos visto, la 256. Entonces de aquí podemos despejar esto, ¿ve? Y tenemos ya el coeficiente, el módulo del coeficiente de reflexión. ¿Cuándo se puede leer esto con el equipo? El equipo mide esto, ¿no? Y entonces podemos utilizar esta fórmula, ahí está la estrella, para calcular el módulo del coeficiente de reflexión. Entonces esto resultó así, sencillo. Veremos ahora algo también muy importante, ¿eh? Algo muy importante, que es el comportamiento del coeficiente de reflexión a lo largo de la línea. Y porque este es en la carga, ¿no? Pero a lo largo de la línea el coeficiente de reflexión va cambiando, ¿ya? Eso vamos a ver a continuación. Analizaremos en detalle el comportamiento del coeficiente de reflexión a lo largo de la línea. Entonces, generalizamos nuestra fórmula del coeficiente de reflexión y le vamos a llamar así. Coeficiente de reflexión de voltaje en una posición Z, cualquiera. Va a ser el voltaje reflejado en esa posición Z sobre la corriente, sobre el voltaje incidente en esa posición Z. Voltaje reflejado en la posición Z sobre el voltaje incidente en esa misma posición. Eso me va a dar el coeficiente de reflexión de voltaje en ese punto. Pero la ecuación matemática de este voltaje es este.
y la ecuación matemática de este voltaje es este. Si hacemos esa relación, aquí nos va a quedar, esta es la expresión 260, ¿sí? Pero esto es genérico porque aquí está para en una línea con pérdida. Aquí está el alfa más J beta. Si estamos, como estamos considerando líneas sin pérdidas, entonces esto se va a simplificar. Aquí está con J beta y obtenemos esa relación. Además, sabemos que en Z igual a 0, este coeficiente B sobre A, ¿sí? Es el coeficiente de reflexión en la carga, ¿no? B sobre A, coeficiente de reflexión en la carga. Entonces, el coeficiente de reflexión en la carga, ¿cómo va a ser? Rho de B cuando Z es igual a 0. Entonces, rho de B de 0 es B sobre A. ¿No ve? Entonces, el coeficiente de reflexión en la carga con Z igual a 0 es este. Y en cualquier punto es este, ¿no? Pero este valor es el que aparece aquí. Conclusión, el coeficiente de reflexión en cualquier punto de una línea se puede escribir en función del coeficiente de reflexión de voltaje en la carga, pero afectado por este valor, por esta función exponencial. Eso matemáticamente significa esto. El coeficiente de reflexión de voltaje en una posición Z es igual al coeficiente de reflexión en la carga. Este coeficiente de reflexión en la carga multiplicado por este exponencial, que no es nada más que este exponencial donde el alfa es igual a 0. Pero el coeficiente de reflexión en la carga tiene su módulo y tiene su ángulo. Entonces, este es el coeficiente de reflexión en la carga. ¿Okay? Entonces, el coeficiente de reflexión en la carga es afectado por este valor. Pero este valor es complejo, solamente afecta la fase y el módulo no cambia. Conclusión, el coeficiente de reflexión de voltaje en una posición Z es igual al módulo del coeficiente de reflexión de voltaje en la carga, ¿sí? Con esta diferente fase. Entonces, en una línea sin pérdida, ¿sí? El coeficiente de reflexión, el módulo del coeficiente de reflexión no cambia, se mantiene constante. Lo único que va cambiando es la fase. Y es periódico y está relacionado con la onda estacionaria. Aquí está la relación. Se repite cada vez que se avanza una lambda E de una onda estacionaria. ¿Sí? Lambda E de la onda estacionaria. Eso también es importante porque en una línea sin pérdidas, si yo quiero graficar el lugar geométrico del coeficiente de reflexión, sería graficar la ecuación 261. ¿Sí? Si nosotros graficamos la ecuación 261, entonces hemos graficado lo que se dice el lugar geométrico del coeficiente de reflexión a lo largo de la línea. Y ya estoy adelantando ahí se está adelantando que va a ser un círculo. ¿Por qué? Porque el módulo no va a cambiar y solamente va a cambiar la fase, que además va a ser periódica. ¿Sí? Entonces, si graficamos la ecuación 261, vamos a obtener lo siguiente. Ahí está la línea con sus ciertas distancias. ¿Sí? Este tiene una lambda, entonces empezamos a medir desde la carga y nos empezamos a mover aquí. Podemos calcular el coeficiente de reflexión en el punto 1, aquí. Entonces va a tener su módulo y su ángulo en el punto 1. Y nos vamos a mover del punto 1 al punto 2. Vamos a volver a calcular el coeficiente de reflexión. Y va a tener también módulo y ángulo. ¿Sí? Entonces, eso lo vamos a hacer. Y el resultado sería este. Ahí está. Miren. En el punto 1, aquí tenemos el coeficiente de reflexión en la carga, que tiene su módulo. El módulo es este. Este es en la carga, su módulo y el ángulo. ¿Ve? Aquí está el ángulo. Y yo aquí le pongo θ L para
Simplemente para una notación un poquito más clara nada más, ¿no? Entonces, este ángulo es θ L, coeficiente, el módulo es este y el ángulo es este, del coeficiente de reflexión en la carga, módulo y ángulo. Y este sería el punto 1, punto rojo, punto inicial, estamos aquí. Ahora nos vamos a desplazar. Como la línea no tiene pérdidas, el módulo se mantiene constante. Y entonces yo puedo hacer un círculo, porque el módulo va a ser constante, no va a cambiar el módulo. Aquí va a tener la misma amplitud, el mismo módulo, solamente va a cambiar su fase. ¿Sí? Entonces, a ver, nos desplazaremos del punto 1 al punto 2. Estamos acá, en el punto 1. Estamos avanzando. Fíjense que estamos avanzando en este sentido, en el sentido de las agujas del reloj. Pero el ángulo se mide en sentido contrario, se mide así el ángulo. El ángulo de fase, este ángulo en la carga se mide así. Y si nos desplazamos entonces desde la carga hacia el generador, en el sentido de la aguja del reloj, vamos obviamente a empezar a disminuir este ángulo. Cuando llegamos aquí, este ángulo se elimina. Y si seguimos avanzando, ¿sí? Estamos por acá. Seguimos avanzando y llegamos al punto 2. Aquí está el punto 2. Es este. Entonces, miren, el módulo, ¿cuál sería? Aquí el coeficiente de reflexión, el módulo es el mismo. Y la fase sería ya esta fase. Así. Así se mediría la fase. ¿Sí? Muy bien. Entonces estamos midiendo. Avanzamos del punto 2 al punto 3. Igual, el módulo va a ser el mismo, pero la fase va a ir cambiando, ¿sí? Y llegamos al punto 3. Llegamos a este punto. Seguimos de nuevo, avanzando siempre en sentido contrario del reloj, llegamos al punto 4. ¿Sí? Damos una vuelta completa y llegamos con el punto 5 que coincide con el punto 1. Acá está. El punto 1 coincide con el punto 5. Aquí está este rojito con este rojo coincide acá. Hemos dado una vuelta completa y el lugar geométrico del coeficiente de reflexión conforme avanzamos esto nos describe este círculo con una vuelta. Hemos dado una vuelta y hemos descrito este círculo con algunos valores del coeficiente de reflexión, ¿no? Podemos hablar de este círculo. ¿Está bien? ¿Qué pasa? Estamos aquí, mis hijos. Damos una vuelta más, digamos. Queremos avanzar hasta que llegue la carga. Y bueno, ¿de aquí qué podemos hacer? Avanzamos de nuevo. Y se va a volver a repetir, ¿no? Digamos, el punto 6 va a coincidir con el punto 2, porque estas distancias son iguales, así, ¿no? Estas distancias son iguales. Y damos otra vuelta, 6 a cierto lugar. Y resulta aquí algo interesante, que todo lo que pasa en el punto 1, aquí, las relaciones que hay aquí, ¿sí? Los parámetros que hay acá, se repiten aquí, porque ya hemos dado una vuelta completa. Acá. Entonces, los parámetros del punto 2 se van a repetir acá en el 6. O sea que nosotros podemos, cada que avancemos una vuelta aquí, físicamente una vuelta en este lugar geométrico del coeficiente de reflexión, es el gráfico, este círculo, ¿sí? Avanzamos físicamente en la línea una longitud de lambda sobre 2. ¿Sí? Esto es clave. Entonces, una vuelta, un círculo completo, en el sentido contrario a las agujas del reloj, me describe los parámetros, el módulo y la fase del coeficiente de reflexión en una distancia equivalente a lambda sobre 2. ¿Está bien? Una vuelta en este círculo equivale físicamente que hemos avanzado una distancia de lambda sobre 2. ¿Está bien? Ahora, esto es muy importante. Quiere decir entonces que si nosotros damos otra vuelta, vamos a volver a repetir los mismos parámetros
que teníamos en una distancia lambda sobre 2. ¿Sí? Ahora acá hay que tener esto bien claro. Desplazarse desde la carga hacia el generador significa desplazarse en el sentido de las agujas del reloj en el lugar geométrico del coeficiente de reflexión. Eso es lo que hemos hecho aquí. ¿Sí? El avanzar desde el 1 hasta el 5 ha sido una vuelta completa. Muy bien, y si damos otra vuelta, avanzamos otro lambda sobre 2. Y así podemos avanzar cada lambda sobre 2. Y se va a repetir. Entonces, a partir de esto, surge la idea de lo siguiente. Todo lo que ocurre en este pedazo de línea de transmisión lambda sobre 2, digamos la impedancia que medimos desde aquí hasta aquí, el voltaje que hay aquí, los parámetros que están y que pertenecen a este pedazo de línea de transmisión de longitud lambda sobre 2, se vuelve a repetir cada lambda sobre 2, cada lambda sobre 2. Hasta que lleguemos hacia el generador. Entonces, esto significa lo siguiente. No es necesario analizar a una línea de transmisión a lo largo de toda la línea para saber sus características, sino simplemente analizar la línea en una longitud igual a lambda sobre 2. Todos los parámetros que tiene esta línea en lambda sobre 2 se repiten cada lambda sobre 2. De tal manera que si nosotros conocemos los parámetros de un pedazo de línea igual a lambda sobre 2, podemos después, con esos valores, conocer los parámetros de una línea de cualquier longitud. Eso que acabo de decir es el diagrama de Smith. Se llama también la carta de Smith. O sea, Smith saca esta conclusión y dice, bueno, entonces si para analizar una línea de transmisión, todos mis parámetros están en este pedazo, podemos analizar gráficamente qué pasa con los parámetros dentro de este pedazo de línea de transmisión de longitud lambda sobre 2. Él analiza los parámetros en este pedazo de línea, grafica y sale lo que se llama la carta de Smith, un gráfico. Un gráfico que sale en base de esta idea. Ese es el otro tema, el último tema que vamos a ver, ¿no? Después de ver esta parte, vemos ese gráfico, pero sale de esto, ¿ya? Por supuesto que el diagrama de Smith ya, cuando se pone a estudiar así, avanza mucho más de hacer lambda sobre 2. Dice, ¿qué pasa si movemos el generador hacia la carga, de la carga hacia el generador, sus impedancias, en fin? El gráfico de Smith, les adelanto entonces, es otra herramienta para conocer parámetros de la línea de transmisión, pero obtenerles a través de un gráfico. ¿Sí? Entonces, eso sería lo más importante de esta parte, ¿ya? Y aquí está de nuevo el concepto de el coeficiente de reflexión de voltaje en una posición Z, ¿sí? Que en última instancia es igual al coeficiente de reflexión, al módulo del coeficiente de reflexión en la carga con su ángulo, ¿no? Esta es la carga, este es el de la carga, afectado por este parámetro y finalmente queda como este, ¿no? Entonces, el gráfico de esto, que es el módulo, que no cambia porque la línea no tiene pérdidas, y esto cómo varía la fase. Esto es lo que nos describe este círculo cuando nos desplazamos. El módulo no cambia, pero va cambiando la fase y va dando una vuelta y después se repite. Muy bien. Sobre esto también pregunto en el laboratorio, ¿no? Pido el lugar geométrico de
de una determinada línea de transmisión con ciertos parámetros. Graficar esto. Hay un laboratorio para hacer este gráfico, ¿no? Y este es el caso del gráfico de una línea sin pérdidas. Después vamos a ver el gráfico de la línea con pérdidas. Entonces ya el gráfico ya no va a ser un círculo. ¿Por qué ya no va a ser un círculo? Porque cuando la línea tiene pérdidas, entonces este valor ya no es constante. Entonces esto ya no es constante. Y conforme avanzamos va a empezar a disminuir. Y cuando empiece a disminuir, este punto va a ser cada vez más chico acá y aquí más chico. Entonces el gráfico va a ser una espiral. Ahí. Eso lo vamos a ver después. Bueno, para finalizar este tema, vamos a analizar lo siguiente. ¿Ya? Hemos analizado hasta aquí los parámetros de la línea de transmisión y en funcionamiento, nuestra onda estacionaria y toda la información que nos da, ¿no? Todo relacionado con lo que es la relación entre ZL y Z0. Hemos visto estos parámetros y las impedancias de entrada también. Ahora, la impedancia de entrada, también ya sabemos, cuando ZL es igual a Z0, la impedancia de entrada es siempre Z0, es siempre. Y cuando son diferentes, es un ZI que hay que calcular. Muy bien. Podemos, entonces, nosotros sacar esta conclusión, que estoy repitiendo nada más, ¿no? Si ZL es igual a Z0, esta impedancia de entrada en cualquier punto se mantiene en ZI. Y si son diferentes, hay que calcularlo, porque ya va a haber un coeficiente de reflexión, ya la fórmula. Y la fórmula también ya lo tenemos. Esa es la fórmula, ¿ven? Acá está. Inclusive, para una L cualquiera, medido desde la carga, tenemos la fórmula 250. Ya lo teníamos esto. Esta fórmula también se puede poner ahora ya con el coeficiente de reflexión también, ¿no? Es decir, otra manera, que lo hemos escrito también. Ahí estaría, ve aquí. Aquí está la 234, que es la impedancia de entrada a una longitud L de la línea, y para que sea el coeficiente de reflexión. Eso lo escribimos allí, ya en forma general. Es la impedancia de entrada, ¿ve? Hasta para acá. ¿Sí? Pero esta también, si bien lo hemos definido como impedancia de entrada, cuando la línea vale L, si cambiamos el valor de L, nos va a dar la impedancia en cualquier punto de la línea. Este mismo valor. ¿Sí? Por eso, nosotros también podemos relacionar ahora utilizando este coeficiente de reflexión de voltaje para una posición Z, que es la ecuación 261, que nos vale. ¿Y por qué también? Hay que recordar que tenemos esta variable, ¿no? Que B sobre A, Z menos 0 es igual a este. ¿Sí? Este estoy aclarando nomás acá. ¿Eh? El texto dice, el B sobre A define como esto y lo llama ρ. Después lo llama coeficiente de reflexión de voltaje por una posición Z. ¿Sí? Y nosotros lo podemos anotar así, ¿no? De esta manera. Coeficiente de reflexión de voltaje cuando Z es igual a 0, lo suele. Y este lo suele, también tiene módulo y tiene ángulo. Nada más, para aclarar. ¿Ya? Muy bien. Con esto hemos concluido. Como ven, esta ha sido una clase un poco larga, pero era necesario dar todos los parámetros con los que vamos a trabajar ya en la línea de transmisión. Como conclusión, podemos poner lo siguiente. La conexión ideal para que se entregue la máxima potencia en la línea y no haya reflexión, ¿cuál es?
ZL igual a Z0. ZL es igual a Z0, no hay un voltaje reflejado, vuelve para allá, ¿sí? Y si la línea no tiene pérdidas, en la potencia que está aplicada aquí, como esto no tiene pérdidas, esta potencia aparece aquí, por esta condición, y la línea sin pérdidas. Ahora, para evitar también que si en la práctica, cuando hemos hablado, hemos dicho, bueno, acá hay un voltaje incidente, aquí llega el voltaje reflejado, aquí vuelve, aquí también tendría que haber otro voltaje que vuelve, ¿no? Porque también aquí hay otro voltaje incidente reflejado, pero solamente se considera, como ya les dije anteriormente, en un sentido el voltaje incidente y en otro sentido el voltaje reflejado. Se desprecia el voltaje que tendría que haber otra vez de vuelta, y así sucesivamente, dado que esto tiende a igualarse, ¿ya? Entonces, si hacemos esa condición, aquí necesitamos ZL igual a Z0, y aquí, para que no exista otro voltaje que vuelva para acá, hacemos ZG igual a la impedancia característica. Y entonces las condiciones serían el ZG del generador igual a la impedancia característica, la impedancia característica igual a ZL. Esas serían las condiciones ideales, ¿sí? Para que no exista voltaje reflejado. ¿Y cuál es la potencia entonces? En ese caso la potencia va a ser esta. La potencia entregada a la línea, potencia incidente, la potencia aquí, en los bornes de esto, es igual a la mitad de la potencia acá, del generador. ¿Y por qué? Porque esta impedancia es igual a esta. Si esta impedancia es igual a esta, el voltaje que está aquí se divide en este voltaje y en este voltaje, ¿sí? Entonces, de la potencia que tenemos aquí, la mitad estamos aplicando a la línea. Y como esta línea no tiene pérdidas, ese voltaje aparece aquí. Eso es lo que digo aquí. La potencia a la entrada de la línea es P sub I. Es la mitad de la potencia total original. La potencia que me da esto, aquí se divide entre 2. ¿Ve? Y la potencia entregada a la carga es P sub I. ¿Verdad? Esa es la línea. En esas condiciones ideales de adaptación en la carga y adaptación en la entrada del generador, nos va a permitir que la potencia de este generador acá en circuito abierto solamente llegue aquí a la mitad, y si la línea no tiene pérdida, esa mitad llega aquí. ¿Sí? Ese es el caso de la potencia. Claro que en la práctica también se puede hacer el siguiente, ¿no? ¿Qué tal si lo hacemos muy pequeño? Si lo hacemos muy pequeño, podemos despreciar. Entonces el voltaje aplicado acá es el mismo que está aquí. Por eso, esa es otra condición, ¿no? Pero también se utiliza esa condición. Y en esta condición aplicamos máximo voltaje, ¿no? Y en la otra condición aplicamos la máxima transferencia de potencia en esa condición. Esto que está aquí es para máxima transferencia de potencia. Estas serían las condiciones. Bueno, con eso hemos concluido este tema. A mí me parece es las más importantes de este. ¿Alguna consulta sobre esto? Bueno, mañana voy a poner un tema que no está en el texto, ¿ya? No está en nuestro texto de referencia, ¿ya? Y son algunos detalles que utilizan los fabricantes, ¿ya? ¿Sí? Eso lo vamos a ver mañana, ¿sí? Por favor, entonces tienen que ya armar sus grupos para trabajar con el laboratorio. Muy bien. Hasta mañana.